es importantísimo por eso es que uno tenga bien claro que una talla mínima nos ayuda a asegurar la renovación del stock. Bueno, los amigos de Oceana, la ONG, el organismo no gubernamental más importante en nuestro país, yo diría que con presencia global además, en la lucha por defender los recursos hidrobiológicos, por defender el mar, ¿no es cierto?, por darle sostenibilidad a un espacio que tiene evidentemente espacio para la producción, siempre y cuando sea cuidado y equilibrado. Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana, nos acompaña esta mañana para conversar de varios temas. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días. Bienvenido. ¿Qué tal? Quería proponerte que hoy nos aboquemos al tema de las tallas mínimas y las vedas en la pesca. Yo quería preguntarte cuáles son los principales objetivos que tiene un Estado cuando establece tallas mínimas de desembarco para especies marinas. Bueno, lo principal es que en el caso de una talla mínima es garantizar que el recurso, el pescado o el cangrejo o la conchita, llegue a una edad mínima a la cual por lo menos se haya reproducido una vez. Es decir, que haya producido huevos y crías que eventualmente sirvan para renovar el stock. Si tú las matas antes o si las pescas antes, en realidad estás como cortando la posibilidad de cosechar más pescado en el futuro. Por ejemplo, el caso bien concreto ahorita es el caso de la anchoveta. Tenemos que la anchoveta, normalmente la talla mínima legal es 12 centímetros, algunas se reproducen antes, pero la talla legal oficial es 12 centímetros. Entonces uno tiene que esperar a que lleguen a los 12 centímetros para recién pescarlas. Obviamente esto es bien difícil en la realidad, ¿no? Si uno sale a pescar, saca la red y entonces, bueno, cuando va contando, va haciendo la estadística, se da cuenta que hay un porcentaje que no alcanza la talla mínima. Entonces la ley ya prevé esto. Todas las regulaciones de tallas mínimas prevén un porcentaje de tolerancia, porque es bien difícil bajo el mar que con una red o incluso cuando uno está pescando con un anzuelo uno sepa efectivamente qué tamaño es el pescado que va a morder el anzuelo o va a caer en la red. Entonces es importantísimo por eso es que uno tenga bien claro que una talla mínima nos ayuda a asegurar la renovación del stock, básicamente. Interesante. Ahora, ¿qué relación existe entre el establecimiento de tallas mínimas y la protección de individuos juveniles de especies marinas? ¿Cómo impacta esto en la resiliencia de la población? ¿Cuánto necesitas de tiempo de veda para volver a renovar stock? Depende de la especie, ¿no? Hay especies que tienen una dinámica muy rápida. Por ejemplo, la anchoveta en 3 años básicamente ya alcanzó su talla máxima y eventualmente va a ser consumida por otros animales. En otras especies, como por ejemplo los grandes peces que son de peña, el coco, el suco, la vieja, todos ellos tienen periodos de vida más largos. Entonces uno tiene que considerar periodos de veda o periodos de tamaño mucho más amplios. Por ejemplo, en el caso del lenguado, que es un pez de relativamente lento crecimiento, el tamaño mínimo está en alrededor de 38 centímetros, si no me equivoco, porque para que alcance el tamaño mínimo tiene que pasar 2, 3, 4 años, claro. Dependiendo de la alimentación, del régimen en el que esté. Entonces, varía mucho y es algo que se estudia todo el tiempo. Tampoco es que yo ponga una fecha hoy día y 30 años después va a ser la misma, para una talla, perdón. Entonces, el IMARPE, que es el Instituto del Mar del Perú, constantemente hace evaluaciones, viendo, por ejemplo, que si hay la posibilidad de reducir. A veces se reduce la talla, a veces simplemente se establece una veda, depende de las condiciones en que esté el stock. Justo quería preguntarte eso, ¿quién y cómo se determinan las tallas mínimas? Normalmente son estudios que toman años. O sea, no es un año, porque tienes que entender la biología de la especie, ¿no? O sea, por ejemplo, si fuéramos humanos, obviamente puede ser que es un estudio de 20 años para tener una idea de cuándo alcanzamos la adultez. Claro. Para tenerlo claro. En el caso de los peces, son 4, 5, 6 años, dependiendo de la especie, pero además hay que ver también la estadística pesquera, porque mucho de la información que obtenemos nosotros viene de la pesca, no es que tengamos los recursos suficientes como para hacer haciendo investigación, prospecciones, estudios en el campo, tomando peces, midiéndolos. El 90% de la información, por de alguna manera, proviene de la información que nos dan los propios pescadores. Es decir, hay un profesional, un bitacorero se le dice a veces, o un profesional de IMARPE, que está midiendo, contando cuántos peces descargaron, de qué tamaño son, de qué estructura. A veces con suerte se puede ver si el género o el sexo en todo caso, de si son machos, siempre están preñados o no. Entonces toma un montón de tiempo. Y una vez que se va analizando esta información, se reúne, se acopla modelos. Lo que hay son diversos modelos que nos permiten estimar, por ejemplo, el crecimiento, la velocidad a la cual el animal está creciendo, la velocidad a la cual madura, cuáles son sus periodos reproductivos, se le va estudiando las hueveras con el tiempo, porque, por ejemplo, a veces ocurre que tú tienes un animal, lo sacas y ves la huevera y dices, no está preñado, pero en la práctica no es que esté preñado, sino que algunos, los huevitos,
cuando no ha pasado la temporada en la cual los producen para hacer esto viables, digamos, se reducen, se reabsorben. Se dicen que es básicamente que es un proceso natural. En los peces ocurre una cosa bien interesante, que la reproducción es externa. Entonces las hembras generalmente, la mayoría de especies tienen los huevos adentro y los libera, y en el mar el macho libera su esperma. Fecunda. Claro, aparte no es una cuestión de una parejita, sino que son montones a veces. Claro, claro. Entonces, hay veces que las hembras no llegan al periodo, no llegan a tener suficiente peso, entonces no liberan los huevos y se reabsorben. Entonces, a veces los pescadores o la gente agarra y saca el pez, tiene huevera. Claro, no pero esa huevera ya está en reabsorción. Entonces, toda esa información, el IMARPE la sistematiza, la va analizando a lo largo de los años y al final sale con una noción de, en este caso, la veda debería ser de tal época a tal época o en este momento, ¿no? De acuerdo. ¿El tipo de mar condiciona el tamaño de una especie? ¿Un mar más rico tendrá una especie más grande? Sí, hay incluso la misma especie, bajo condiciones de mar distintos. Por ejemplo, en el caso del pulpo. Ajá. Los pulpos del sur tienden a ser más grandes, Mira, pues, mientras que los pulpos del norte tienden a ser más pequeños. Hay varias posibilidades también, ¿no? Por un lado, de que en el mar del norte puede que tenga más presión de pesca, entonces no llegan a crecer. De acuerdo. Pero también se ha encontrado de que a veces, todavía no está demostrado, pero hay varias hipótesis al respecto, en el sentido de que genéticamente ya son poblaciones distintas. Mira. O sea, no es que sea una diferente especie todavía, pero ya como que en el norte se han adaptado a ser más chiquitos, para poder esconderse en los huecos, digamos, mientras que en el sur, como hay mayor cantidad de alimento, mayor detrito, mayor energía libre, si se quiere, pueden crecer y ser más eficientes. Qué interesante. Juan Carlos, ¿de qué manera el cumplimiento de tallas mínimas puede influir en la calidad de las capturas y en la comercialización sostenible del producto pesquero? Aquí lo básico es que si tú tienes un pescado grande, si vendes un pescado de buen tamaño, ese pescado de buen tamaño va a tener un mejor valor. O sea, nadie te va a comprar, o en todo caso te va a comprar más barato, pues no sales con un lenguadito de 25 centímetros, que está debajo de la talla mínima. O sea, es posible que te lo compren, pero te van a dar un precio menor. Si tu lenguado es más grande, 38, 40, 50 centímetros, va a tener un mayor valor, pero para eso tienes que esperar y para eso tienes que cumplir la ley. Entonces, pero en el problema que tenemos nosotros en la práctica es que como los recursos marinos son de todos y de nadie, a veces pues tú dices, ya, encuentro el pescadito, lo dejo ahí y después viene otro y se lo lleva cuando está chiquito. Entonces hay una constante competencia también entre los pescadores, que un poco lo hemos conversado antes, ¿no? Que hay un exceso de flota, sí, que hay muchos más pescadores de los que se necesita, entre comillas, y eso precisamente contribuye a que los pescados sean cada vez más pequeños. Y al ser más pequeños son menores precios, más trabajo para conseguirlo, más combustible, más tiempo en el mar, y todo eso va haciendo que al final también tus ingresos como pescador sean menores, a costa de que el recurso también se va reduciendo e incluso podría colapsar. Seguro, seguro. Ahora, de alguna manera lo has insinuado, pero entonces el papel de la investigación científica en la determinación y en el ajuste de las tallas mínimas de desembarco es clave. Sí, es fundamental. Es fundamental. Es fundamental. ¿Y cómo se pueden utilizar datos actualizados para mejorar las regulaciones existentes? Lo que normalmente se hace, por ejemplo, ha pasado con el bonito, ha pasado con el lenguado que estábamos hablando, que el IMARPE, a veces por pedir a los pescadores o a veces porque ellos mismos lo detectan, van viendo, por ejemplo, mira, esta especie, nosotros decíamos que era 50 centímetros el año 2001, pero hemos visto que la población en realidad se puede defender, se puede sostener pescándose a una talla menor. Y ese estudio se hace con un modelo estadístico, se presenta, se justifica, el IMARPE hace la propuesta, produce, lo analiza con su equipo técnico, su equipo legal, y eso se convierte en una resolución ministerial y se reduce la talla. Ocurre todo el tiempo. Ahora, que esta reducción de talla sea un proceso totalmente, digamos, por de alguna manera, que no tenga sus riesgos, tiene también, ahí hay un balance, ¿no? A veces las especies, sus tallas son menores o se reproducen a menor edad por razones ambientales, o sea, en cambio climático se ha notado claramente que hay ejemplares juveniles que apuestan por una reproducción más temprana, no necesariamente porque lo piensen, sino porque hormonalmente, claro, literalmente comienzan a su reproducción antes. Se ha encontrado también que cuando hay un exceso de pesca, al momento que tú pescas un stock y sacas los adultos, sacas los grandes, los más chiquitos tienen menos competencia para conseguir alimento y crecen más rápido. Y en ese crecimiento a veces no se expresa en un crecimiento físico,
sino un desarrollo de capacidades reproductivas más tempranas. Interesante. Entonces, todos esos elementos tienen que tomar en cuenta para precisamente hacer que la ley contenga todas las restricciones y prescripciones necesarias para que el recurso se mantenga, ¿no? Juan Carlos, ¿y cómo se pueden mejorar las medidas de control y vigilancia? ¿Cómo fortalecemos el cumplimiento efectivo de las tallas mínimas? Ahí tenemos varios temas. Por un lado, una buena parte de la pesca en el Perú no se desembarca legalmente, en todo caso formalmente, porque para comenzar solo tenemos entre 40 y 50 sitios formales de desembarco, lo que llaman los desembarcaderos pesqueros artesanales. Muchos barcos desembarcan, muchos pescadores desembarcan literalmente en la playa porque no hay ninguna facilidad, ninguna estructura, ¿no? Entonces van, ponen su bote, salen, dejan su pesca ahí y los comerciantes llegan, embarcan y todo sigue. No hay control. No hay control no porque no se quiera, sino porque en la práctica no hay ningún tipo de infraestructura ni logística para hacerlo. Y lo que ocurre y donde debe hacerse el control final, y que es lo que ocurre normalmente, es en los mercados mayoristas, ¿no? Oh, okay. Villa María, Ventanilla, el mercado Santa Rosa, en Chiclayo, etcétera. Y ahí lo que tenemos son los inspectores de produce. Los inspectores de produce se pasean con su regla y van midiendo y eventualmente van encontrando, van confiscando. ¿Se confisca el producto? Sí, se confisca generalmente con destino a comedores populares, a algún tipo de servicio social. No es que el recurso se bota, ¿no? Esa es la idea. No, ya está pescado, pues sería absurdo, ¿no? Claro. Sí, a veces también se aplican multas, pero eventualmente falta bastante, ¿no? Y el otro problema que hay es que el consumidor final, o sea, nosotros, las amas de casa, las personas que van a comprar al mercado, generalmente el pescado ya está fileteado. Entonces ya no hay forma de saber si la talla que tenía o cómo fue, porque te dan filete de, ¿qué te digo?, de bonito, entonces ya no sabes si el bonito era así o era así. Claro. Entonces hay pocos lugares en los cuales uno tiene acceso a comprar el pescado, digamos, completo, que donde uno se puede dar cuenta que efectivamente tiene la talla mínima, ¿no? ¿Y qué tan complejo es comunicarle a todo el ecosistema pesquero que hay vedas, que hay tallas, las características de esas vedas, las características de esas tallas? ¿Cómo se enteran todos? Bueno, generalmente los pescadores ya están, o sea, por el solo hecho que ya trabajan en la práctica, saben ellos, hay carteles, hay de información regular, se producen afiches, se les capacita. No se puede decir que no hay información. Es bien difícil que no haya información. Es bien difícil obviamente hay lugares que son mucho más alejados, digamos, o pescadores que no tienen el acceso, como te decía hace un rato, hay lugares en los cuales uno desembarca en la playa. Claro. Ahí no hay nada, ¿no? Pero siempre en el camino tienes los puntos de comercialización, ¿no? O sea, el que transporta el pescado sabe lo que está transportando. O sea, si tú tienes un frigorífico y has comprado, ¿qué te digo?, cabrilla o caballa, sabes que son 39 centímetros, por ahí tienes una tolerancia del 10-15%, perfecto. Pero no vas a comprar caballas que son ponis, ¿no? O sea, claro, pues. Entonces ahí ya tienes un tema también de cuán flexible eres o cómo puedes convivir con un acto que es ilegal en la práctica, ¿no? Bueno, sin duda. En la actualidad, ¿cuántas especies entre peces e invertebrados tienen tallas mínimas de desembarco? Por lo menos 64 o 65. Lo que pasa es que, como te decía hace un rato, hay algunas que los valores varían. Por ejemplo, el bonito era 50, ahora está en 46, el lenguado de 50 a 38, la caballa bajó a 31, entonces van modificándose con el tiempo. Aparte es la medida más elemental. Hay muchas especies que lo único que tienen para, entre comillas, protegerlas es la talla mínima, lo cual es algo, o sea, no es desdeñable ese esfuerzo. Pero, por ejemplo, el toyo que nos comemos ahí en el cevichito, su talla mínima es 60, pero realmente tú vas a encontrar toyo chiquitito, toyo bebé, le ponen otros nombres comerciales sí, y ya te pueden vender cualquier cosita, ¿no? Y aparte también hay el otro problema que es la mala identificación, el mal etiquetado, que es un tema muy, muy frecuente. Se hizo un estudio hace pocos años con ADN, midiendo el ADN de los pescados versus lo que te decían que era, ¿no? Entonces tú ibas a comprar tu rico, ¿qué te digo? Pues tu pez espada y te dan tu tilapia, ¿no? Entonces hay esos temas, hay mucha confusión. Claro. A propósito, ya como en términos casi como, digamos, estafa, como también hay mala identificación por la práctica, ¿no? Porque muchos casos hay, lo hemos visto en el norte, que los pescadores sacan el pescado y en una caleta el mismo pescado puede tener varios nombres. Sí, es verdad.
Y eso al final cuando llega al mercado el comerciante básicamente le pone otro nombre Claro, sí, para que pase, pues, De para hecho. que pase. Entonces tienes este no es el pejesor, este es el pejesap, pues comienzan a aparecer un montón de peces que en la práctica no existen. Ok. Ahora que has mencionado el pulpo, pensaba, ¿se comparan tallas en el caso del pulpo la talla o es por No, peso? es por peso. El pulpo mínimo legal es 1 kilo. Pero en la práctica, pues tú encuentras pulpo más chiquitos, ¿no? A veces uno se da cuenta. Uno se da cuenta claro que porque te das cuenta. el tentáculo es un jefecito así, Sí, ¿no? claro. Entonces ese pulpo ya probablemente no pasaba de los 200 gramos. Entiendo. Y en el pulpo en particular sí es posible distinguir la talla antes de pescarlo, porque no es una pesca que es a ciegas. Es una pesca en la cual el buzo lo saca, lo mira, entre comillas, antes de meterlo en la bolsa. O si no, cuando lo sacas con gancho, tú vas viendo más o menos el tamaño del pulpo. Entonces es una práctica, en todo caso, en la cual el pescador o la persona que extrae el pulpo sí es consciente de su talla. ¿El pulpo nunca cae en red? ¿Solamente es con...? No se pesca con ¿Con red, buzo? se pesca alguna vez he tratado de pescar con trampa, pero la mayor parte de las veces con gancho. Con gancho, metiendo la mano. Porque se esconden en las rocas. Se meten entre las rocas. Claro. Es bien fácil. En la orilla, a veces cuando el mar se retira, en el norte es muy común que el mar se retire y el pulpo se quede metido entre las piedras esperando la marea alta y ahí es donde Y ahí lo se le sacan, casan. ¿no? De acuerdo. Oye, qué interesante, Juan Carlos. Gracias por haber estado con nosotros, como siempre. No, de nada. Por habernos contado todos estos detalles de las tallas mínimas y veas. Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana, nos ha acompañado esta mañana en el bloque que tiene todos los viernes Oceana para conversar de estos temas que son tan interesantes.